quiero compartir con ustedes el tema sanidad emocional, conquista espiritual. Quiero tomar como ejemplo la vida de Pedro. Todos hemos escuchado hablar de la vida de Pedro. Hay dos etapas en la vida de Pedro que a mí me llaman mucho la atención, y es cuando Pedro lanzaba las redes. En dos ocasiones lanzó las redes. En una ocasión Pedro lanzó la red y dice que la red se rompía. En otra ocasión lanzó la red, de hecho estaba muy cansado, había pescado toda la noche, no tenía deseos de lanzar la red, pero Jesús le dijo, lanza la red, y le dio instrucciones, lánzala a la derecha. Y dice que las redes se cargaron tanto que las barcas se hundían. Entonces, tomamos como ejemplo la vida de Pedro. La vida de Pedro yo la veo como un ejemplo de conquista espiritual, porque nosotros vimos a Pedro como un simple pescador que Jesús llamó, una etapa. Después lo vimos como negó a Jesús, otra etapa. Después lo vimos como caminó sobre las aguas, otra etapa. Pedro es un gran ejemplo de escalón espiritual, de crecimiento espiritual. De hecho, Jesús llamó a Pedro en medio de todos sus defectos, porque al final Pedro con la sombra sanaba a los enfermos, y también en su discurso se convirtieron 3,000 a 5,000 personas. O sea, cuando Dios nos llama en nuestra naturaleza humana, nosotros somos como ese Pedro, que necesitamos ser transformados, porque nosotros cambiamos de vida. Venimos a los pies de Jesucristo, pero no hemos sido transformados. ¿Qué es ser transformado? Transformado es tener sanidad emocional. Yo pienso que los problemas actuales de crecimiento espiritual que no alcanzamos, que no escalonamos, que no posicionamos, es por la sanidad emocional. ¿Por qué? Pongamos el ejemplo de Pedro. Dice que Pedro lanzó las redes y las redes se rompieron. Pedro no estaba listo para esa gran cosecha. Estaba en el lugar, tenía los materiales necesarios, pero él no estaba listo para tirar las redes. Por lo tanto, la red se rompía, se desperdició ese tiempo. Pero llega un tiempo que Pedro lanza la red y la red no se rompe. La red no tenía agujeros, la red había sido remendada. Quizá era la misma red que había lanzado. Era la misma red que había lanzado. Solo que Jesús había cosido esa red. Y aunque era una red remendada, una red cosida por las manos de Jesucristo, cuando Jesucristo dio la orden de lanzar la red, esa red no se rompió. ¿Qué significa todo esto? Podemos decir algo bien importante. Podemos decir que nosotros somos esa red que si nos lanzan en el tiempo que no es, muchos nos pueden lastimar, y esa red se puede romper, y esa red se puede hacer 1000 pedazos, porque no es el tiempo de lanzar la red. Pero cuando es el tiempo de lanzar la red, Jesucristo ya remendó la red. Jesucristo ya sanó la red. Y aunque la red es reparada, esa red no se va a romper, porque esa red fue reparada por el Maestro. Nosotros somos seres emocionalmente rotos. Nosotros traemos sufrimientos de muchas cosas atrás. Hay cosas presentes que nosotros pensamos que es lo que nos está afectando, pero lo presente quizá no es nada. Lo que a nosotros nos está afectando es todo lo que traemos atrás. Es toda la carga emocional que traemos atrás, todas las emociones que no han sido sanadas, todas las heridas emocionales que están atrás de nosotros. Hay personas que no nos hacen nada, pero como nuestra red está a punto de romperse, entonces nos lanzan algo y la red se hace pedazos. Pero no es la persona presente que te rompió la red, es todas las cosas que vienen atrás. Esto solo fue lo que rompió la red de una sola vez, pero la red viene rota desde atrás. Entonces nosotros podemos entender algo. Pedro lanzó la red
se rompió la red. Él no estaba listo emocionalmente para lanzar la red. Pedro lanzó la red, hizo una gran pesca, una gran bonanza. Significa que la red había sido reparada. Entonces, cuando lanzamos la red y ya es como una prueba, Nosotros lanzamos la red y no, es como cuando nosotros nos lastiman las cosas de las personas. Si a nosotros nos lastima el comportamiento de las personas, si a nosotros nos lastima los recuerdos del pasado, si a nosotros nos lastima alguna persona presente, es porque nuestra red no ha sido sanada. Entonces, es una etapa. Entonces, Dios dice, lancemos la red, vamos a ver si nadie la lastima. Quizá te van a lastimar, pero tú no vas a sentir. Quizá te van a hacer muchas cosas, pero no vas a sentir que te lastiman. Porque algunas veces las personas no hacen nada. Es la manera que nosotros recibimos las cosas. Cuando nosotros nos lastima una persona o nos hace mal una persona y nosotros recibimos en nuestro espíritu y sentimos desprecio, sentimos enojo, nos sentimos rechazados, nos sentimos abandonados, nos sentimos que esa persona me dañó, pero esa persona no te hizo nada. Es tu interior que no está sano, porque si alguien se va, es porque Dios así lo tiene escrito. Si alguien llega, es porque Dios así lo tiene escrito. Si alguien te rechazó, no es que te rechazó, simplemente no hubo acuerdo. Hay que cambiar el lenguaje. Si alguien te cierra una puerta, no es que te está dejando fuera y te está diciendo tú no sirves. No, simplemente esa no es la puerta por la que Dios quiere que entres. Cuando nosotros cuando nosotros tenemos sanidad emocional, cambiamos nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar es, me abandonó. No, simplemente es que no hubo acuerdo. El otro dice, me rechazó. No, tampoco es así. Simplemente Dios no permite algunas cosas. Entonces, cuando nosotros empezamos a justificar las cosas de los demás, es que nosotros tenemos sanidad emocional. Cuando yo empiezo a justificar aquel que tiene mal carácter, yo digo, tiene sus asuntos, por algo está molesto. Entonces yo empiezo a justificarlo. Entonces cuando empezamos a justificar a las personas por las cosas que nos hacen mal, entonces nosotros empezamos a justificarlo. Tiene razón, es que tal persona tiene este problema, por eso hizo esto conmigo. Entonces, pero no me lo quiere hacer, sino que es que las cosas que carga me hacen sentir mal. Pero no debería sentirme mal. Entonces, una manera de medir nuestra sanidad emocional, a Pedro lo lanzaron. Dijeron, tira la red, Pedro. Y la red se rompió. Entonces, ¿cuántas veces nosotros vamos y queremos emprender algo y no estamos listos? El primero que llegue nos va a hacer mal. El primero que llegue nos vamos a sentir mal. Nos vamos a sentir menos que el otro. Nos vamos a sentir... Todas esas cosas es falta de identidad. Todas esas cosas es falta de estima propia. Todas esas cosas que nosotros sentimos que los demás nos hacen, los demás no nos hacen nada. Pero yo siento que me hacen. Entonces, cuando yo siento que me hacen, significa que no hay sanidad emocional. Porque la gente no hace nada. Y si hace algo, no debería de afectarme. Entonces, por eso es que yo titulé esto Sanidad Emocional, Conquista Espiritual. ¿Por qué? Porque Pedro lanzó la red, se rompió. No estaba listo, no era el tiempo. Después lanzó la red y dice que la red no se rompió nunca, sino que hasta se hundía la barca. ¿Qué significa? Que esa red estaba lista para la gran cosecha. Que esa red no le importaba la crítica, no le importaba quién le rechazara, no le importaba quién le abandonara, no le importaba quién cerrara la puerta. La red estaba lista para soportar el peso de todo lo que había. Entonces, nosotros venimos a ver que nuestro interior tiene mucha importancia, porque yo voy a dar de lo que yo tengo adentro. Cuando yo tengo frustraciones de las generaciones pasadas o frustraciones de cosas que me hicieron mal ayer, el otro año, entonces yo voy a impartir a partir de ahí. Yo voy a aconsejar a las personas de acuerdo a mi frustración. Yo voy a querer traer a las personas a mi sufrimiento. Entonces esa red se va a romper. Esa red no va a servir. Porque Dios nos quiere llevar a un tiempo como el de Pedro. Lanza la red, se rompe. Lanza la red, está lista. Porque es ahí donde se prueba la red. Ahí. Entonces cuando Pedro está listo para su llamado. Pedro empieza una vida espiritual
en el poder de Jesucristo. Con la sombra se sanaban los enfermos, se convertían miles cuando Él hablaba. Entonces, ¿qué podemos decir? Que nosotros es tiempo de revisar nuestra sanidad emocional. ¿Cómo revisamos nuestra sanidad emocional? ¿Qué me afecta de los demás? Si a mí me afecta algo que me hacen los demás, es que yo necesito sanidad emocional. A mí no me debe afectar nada de lo que hacen los demás. Hay cosas que no me deberían doler en nada, porque vemos a un Dios trabajando bajo un propósito y bajo un guión del cielo que yo traigo desde antes que yo naciera. Entonces, ¿por qué me voy a frustrar por los que se van, por los que se quedan, por los que no están? ¿Por qué me voy a frustrar? Entonces, o sea, el acontecimiento está. De verdad algunos nos han rechazado, de verdad algunos nos han abandonado, de verdad algunos nos han hecho sentir mal, pero no nos debe afectar. Debemos aprender a que no nos afecte. ¿Por qué nos afecta? ¿Por qué alguien tiene un determinado comportamiento y yo voy a decir, es que lo hizo por esto, por mí lo hizo? No, o sea, no. Nosotros antes de tener la manera de pensar de nosotros influye mucho en nuestra sanidad interior, en nuestra sanidad emocional. Si nosotros estamos brigando con nuestra sanidad emocional, no vamos a poder tener conquista espiritual, porque la conquista espiritual, según el llamado que traigamos, incluyen muchas cosas, incluyen rechazos, incluyen puertas cerradas, incluyen abandonos, incluyen renunciar a muchas cosas. Entonces, si tú no estás listo para entrar a una conquista espiritual, si tú no estás listo emocionalmente, te vas a frustrar. Si no estás listo emocionalmente, todo te va a doler, todo va a parecer injusto, todo va a parecer que te hacen algo, todos van a ser tus enemigos, porque a todos vas a sentir que te lastiman y todos vas a sentir que por ti hicieron tal cosa. ¿Por qué? Porque no hay sanidad emocional. Cuando hay sanidad emocional, yo comprendo el que esté enojado, comprendo al otro, comprendo el que se fue, comprendo el que no está, comprendo a todos y no me afecta en nada. Nosotros, el secreto de una conquista espiritual se llama sanidad emocional. Revisemos nuestra vida, revisemos nuestro interior, revisemos esa etapa de vida. Regresemos allá porque Dios es un Dios que trabaja con las realidades. Nosotros vivimos por fe, pero la realidad existe y hay que enfrentarla. Y cuando nosotros aceptamos nuestra realidad, Dios empieza a trabajar a partir de ahí. No sigamos cerrándole la puerta a aquellas cosas que nos pasaron allá atrás. No sigamos tratando de evitar hablar de un tema que Dios quiere arreglar. No sigamos tratando de llegar a algún lado si no tenemos sanidad emocional. Nosotros no vamos a llegar a ningún lado si no tenemos sanidad emocional. Porque todos los sufrimientos de ayer hacia atrás van a venir. Y vamos a pensar que las personas nos quieren hacer mal. Y vamos a pensar que es que el otro lo hizo por mí, que el otro lo dijo por mí, que el otro es que no me acepta, que el otro... No, nadie hace nada. Es nuestro interior que recibe eso. Es nuestra sanidad emocional. Es nuestro sufrimiento emocional que no nos deja poseer la conquista espiritual. Porque nosotros no podemos lanzar la red. Pedro dijo, estoy aburrido, estoy cansado, he pescado toda la noche. No me hablen de tirar la red, no me digan nada. Entonces Jesús estaba seguro que Pedro estaba listo. Jesús dijo, Pedro, yo ya te sané. Porque algunas veces nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que tenemos sanidad emocional hasta que nos ponen en el lugar. Y cuando nos ponen en el lugar y nosotros vemos, no me afecta a esto, no me duele esto. Lo que antes lloraba, yo no lloro por esto. Lo que antes me preocupaba, no me preocupa. Lo que antes me hacía infeliz, no me hace infeliz. Entonces cuando nosotros nos ponen la prueba otra vez, entonces nos damos cuenta que tenemos sanidad emocional. Que la red soporta. Que ya podemos impartir de nuestro interior, que podemos dar de lo que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque nos dio sanidad emocional y nosotros vamos a impartir a partir de la revelación del Espíritu Santo. No vamos a impartir
cosas a partir de nuestras frustraciones y nuestros dolores y de lo que no tenemos y de lo que perdimos. Cuando nosotros hablamos de lo que perdimos, de lo que no tenemos, de lo que nos duele, entonces nosotros lo que estamos impartiendo es nuestras frustraciones. Hablemos de las revelaciones del Espíritu, hablemos de las tierras prometidas, hablemos de las herencias que Dios nos tiene, hablemos del Dios vivo, de lo que está haciendo con nosotros, hablemos del Dios que hace pacto eterno, hablemos del Dios de maravillas. Cuando nosotros nos encontramos con personas que hablan esa esencia del Espíritu, que hablan del gozo, del amor, que hablan de tantas cosas buenas que Dios hace con nosotros, cuando encontramos esas personas así, es como que decimos, estamos pensando igual, tenemos esa sanidad emocional y queremos hacer avanzar el reino, porque Dios nos da sanidad emocional para eso, para hacer avanzar el reino y para que nosotros sanemos a otros, a los quebrantados de corazón, a los contritos de espíritu. Pero nosotros no podemos alcanzar a los quebrantados de corazón si nosotros mismos no hemos sido sanos emocionalmente. Las cosas emocionales nos persiguen a muchos. Las cosas emocionales están ahí y están acumulándose mucho. Necesitamos sanidad emocional, necesitamos sentarnos, ir al momento donde fuimos lastimados, llegar a ese lugar donde alguien nos lastimó, llegar ahí donde nosotros decimos que alguien nos lastimó y decir, me lastimó, pero yo decido continuar, pero yo decido cerrar este capítulo, pero yo necesito cerrar esta brecha que me hace sufrir, porque hay un sufrimiento espiritual y hay un sufrimiento emocional. El sufrimiento espiritual es que yo sufro a causa de la visión que Dios me dio. Sufro persecuciones, sufro muchas cosas, puertas cerradas a causa de lo que yo cargo, de la visión que Dios me dio. Y la visión que Dios me dio va a abrir camino y frontera y va a cerrar también. Entonces es un sufrimiento espiritual que nosotros lo podemos soportar, ¿verdad? Pero hay un sufrimiento emocional. Hay un sufrimiento emocional que necesita parar. Hay un sufrimiento emocional que es un desierto que necesitamos salir. Necesitamos alcanzar las promesas de Dios. Necesitamos salir de esos desiertos emocionales, porque hay desiertos emocionales abiertos en la vida de las personas. Emociones rotas, sueños rotos, esperanzas perdidas. Esos son sufrimientos emocionales que necesitamos cerrar. Brechas en el camino que necesitan ser sanas. O sea, está bien que sintamos un montón de cosas. Dios nos ayuda. Está bien que sintamos que nos duele, que nos hicieron. Está bien que sintamos que el otro no falló. Está bien. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar ahí con la red rota? Es tiempo de remendar la red. Es tiempo de ir donde el maestro que nos remiende la red, que nos arregle la red. La red tiene agujeros. La red está rota. Emocionalmente, la red necesita que el maestro empiece a coserla y empiece a decirnos, yo te voy a remendar tu red y yo te voy a dar esa sanidad emocional para que cuando vuelvas a lanzar la red no se rompa. Que cuando a ti te vuelvan a hacer algo, tú no te rompas en 1000 pedazos. Que cuando tú sientas que alguien te abandona, tú no te rompas en 1000 pedazos. Que la sanidad emocional es como un escudo espiritual. Tener sanidad emocional es como tener un escudo para todo lo que viene. O sea, enfrentamos la vida como sea. No importa lo que traiga, no importa lo que haga la gente, no importa lo que diga la gente, no importa. Importa que a mí no me afecta. Cuando a usted no le afecta lo que los demás hacen, usted tiene sanidad emocional. Cuando usted no sufre por los comportamientos de otro, usted tiene sanidad emocional. Pero mientras nosotros estemos frustrados, pensando que lo que hizo el otro me afectó tanto, me dolió tanto esa persona que me hizo, nadie le ha hecho nada. Es nuestro interior que necesita ser sano. Nuestra red necesita sanidad, nuestra red necesita para que cuando venga el maestro y nos diga, lanza la red. Sí, pero estoy cansado, pero lanza la red a la derecha. Hasta le dijo a dónde la lanzara. Porque cuando Jesús está seguro que es el tiempo para tu gran cosecha, para que tu red no se rompa, Él te va a poner en el lugar otra vez. En el mismo lugar de la frustración va a ser el lugar de tu victoria. En el mismo lugar donde la red se rompió tantas veces,
ese mismo lugar va a ser el lugar donde la red no se romperá más. Esa red no se va a volver a romper. Y Él te va a poner en el mismo lugar de tu frustración para que cierres el capítulo. Él te va a poner en el mismo lugar con esas personas que no quieres enfrentar y te las va a poner porque Él quiere dar sanidad emocional. Y nosotros no podemos tener sanidad emocional si no enfrentamos las cosas, si no vamos donde el maestro y que nos lleve otra vez al capítulo. Llévame al momento donde yo me rompí. Porque el momento donde tú te rompiste, en el lugar donde tú te rompiste, allí mismo Dios va a recoger los pedazos. Allí mismo Dios va a remendar la red. Allí mismo Dios te va a decir, con tus sombras se van a sanar los enfermos. Allí mismo Él va a decir, cuando tú hables se van a convertir 3,000, 5,000. Cuando tú estés listo, cuando tu red esté remendada, cuando el maestro con sus manos remiende esa red. Nosotros somos esa red que se rompe en la vida. Somos esa red que se rompe. Pero también tenemos un maestro que sabe remendar redes. Y cuando Él nos remienda con sus delicadas manos, entonces Él nos pone otra vez al camino. Y nos pone otra vez en el lugar de la frustración. Para demostrarle a la frustración que el frustrado tal vez es el mismo lugar, es la misma gente, es la misma barca, es la misma red, pero el frustrado ya no está frustrado. El frustrado ahora está bien remendado y ya la red no se va a romper. Entonces dice que Jesucristo llevó cautiva la cautividad. Entonces nosotros frustremos la frustración. Sanemos nuestra vida emocional para que tengamos esa gran conquista espiritual como la que tuvo Pedro. Dios les bendiga.